Hablamos acerca de Kathryn Kuhlman, una reconocida predicadora y evangelista estadounidense, quien por el poder del Espíritu Santo realizó muchos milagros. La frase "yo creo en milagros" es una frase que muy bien la describe. Los padres de Kathryn Kuhlman eran alemanes. Ella era una de los 4 hijos de este matrimonio. Había nacido un 9 de mayo del año 1907 en Concordia, Missouri, en los Estados Unidos, lugar en donde se establecieron estos inmigrantes alemanes que comenzaron a llegar a fines de la década de 1830. La madre de Kathryn, Emma Walker Horst, se casó con Joseph Kuhlman en el año 1891. Según su registro de la escuela secundaria, Kathryn Johanna Kuhlman había nacido el 9 de mayo de 1907 en la granja familiar, aproximadamente a 8 kilómetros de Concordia, Missouri. Kathryn fue llamada con nombres que le correspondían a sus 2 abuelas. No recibió un certificado de nacimiento, ya que los mismos solamente fueron obligatorios en el estado de Missouri a partir del año 1910. Cuando Kathryn Kuhlman tenía 2 años de edad, su padre vendió la granja de 64 hectáreas y construyó una casa grande en la ciudad, a la que Kathryn siempre llamaría su hogar. Una amiga de su infancia describía a Kathryn de esta manera: facciones grandes, pelirroja, con pecas. No podría decirse que Kathryn fuera bella. No era femenina ni atrayente físicamente en ningún sentido de la palabra. Era más alta que las chicas de nuestro grupo, medía 1,73 m, larguilucha y de contextura masculina, y sus pasos largos nos hacían jadear para mantenernos a su ritmo cuando caminábamos juntas. Su madre era una mujer estricta, por lo que demostró poco amor hacia ella, y sin embargo, la relación con su padre fue muy diferente, pues había una mayor cercanía y afecto entre ambos. Ella misma se describiría como una niña que al ver a su padre cuando llegaba del trabajo, corría a colgarse de su pierna aferrándose a él. Se dice que a causa de ello, su relación con Dios, como padre, fue muy real. A la edad de 14 años entregó su vida a Dios en una pequeña iglesia metodista. A los 16 años se graduó en la escuela secundaria. Su hermana Myrtle, la mayor, se había casado con el evangelista Everett Parrott. En 1924, Myrtle y Kathryn persuadieron a sus padres para que ella viajara con ellos durante el verano. Durante su vida, relató muchas veces la historia de cómo respondió a lo que parecía ser un llamado soberano, proveniente de forma directa del Espíritu Santo, no de ninguna persona. Ella venía de un trasfondo religioso más que espiritual, ya que las iglesias a las que asistía nunca hacían llamados para recibir la salvación. Para entonces, habían conocido a un renombrado maestro y evangelista, el Dr. Charles Price, quien tenía un ministerio de sanidad, quien les enseñó acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Kathryn trabajaba en la casa para aliviar cualquier carga que su presencia pudiera significar y pasaba muchas horas leyendo y estudiando la palabra. En 1928, los Parrott llegaron a Boise, en Idaho. Para ese entonces, habían adquirido una carpa y tenían una pianista llamada Helen Gulliford. Poco tiempo después, Helen y Kathryn decidieron separarse de los Parrott. Un pastor de Boise les ofreció la posibilidad de predicar en un pequeño salón de billar que había sido reacondicionado para servir como salón de reuniones. Ese fue el comienzo del ministerio de Kathryn Kuhlman. En 1933, la depresión tenía a la nación en decadencia. Sin embargo, ella decía que si servíamos a un Dios de recursos limitados, entonces estábamos sirviendo a un Dios equivocado. Kathryn vivía bajo el principio de la fe. Ella sabía el Dios grande que tenía y decidió moverse a lo grande,
tal y como lo es él, confiando plenamente en que Dios la respaldaría. En 1935 abrió el Tabernáculo de Avivamiento en Denver y lo hizo con un enorme cartel que decía: "La oración cambia las cosas". Durante 4 años, miles de personas llegaban ahí para congregarse todos los días, excepto los lunes. Alguna vez Kathryn Kuhlman contó que cuando tenía casi 12 años, el Señor se le apareció en una visión y le dijo que estudiara las vidas de los grandes predicadores para conocer las razones de sus éxitos y también de sus fracasos. En esa búsqueda aprendió la importancia de la historia. La historia es el plano de nuestro pasado. Con todos sus errores y sus triunfos, nos habla de algo que siempre vuelve a repetirse en algún momento, en algún lugar, en cada generación, pero muchas veces con una forma o con un método diferente. Su vida transcurrió hasta el momento en que tomaría una decisión equivocada. Se casó con Borough A. Waltrit, pero ella no tenía paz. Él era un ungido hombre de Dios que operaba en un ministerio profético y evangelístico, y la obra que Kathryn había construido tan diligentemente durante los 5 años anteriores se desintegró con rapidez. Tuvieron un muy mal vínculo y ante esto ella decidió pedir la anulación de su matrimonio, lo que se tradujo en una escandalosa noticia: la llegada del divorcio. Ella fue una gran mujer de Dios, pero lo que la hizo grande fue su decisión de actuar para recuperarse de su error. Kathryn pasó los siguientes 8 años en completo anonimato en lo que al gran ministerio se refiere. Pero a partir del momento en que tomó su decisión, Kathryn Kuhlman nunca se apartó del llamado de su vida, nunca se desvió de la senda que Dios había trazado para ella. Alguna vez la propia Kathryn Kuhlman contó acerca del día en que decidió ponerle punto final a su vida, tal y como ella hasta ese momento la conocía. Fue un sábado, a las 4 de la tarde. Morí en ese callejón sin salida. Fue la voluntad de Dios para mi vida. Caminando por allí con lágrimas corriendo por mis mejillas, por primera vez en mi vida fui toda de Él y nada de mí. Cuando rendí total y completamente mi vida y mi todo a Jesús, el Espíritu Santo tomó ese vaso vacío y eso es todo lo que Él pide. Ese día fue el amanecer del día más grande de mi vida. Poco después de iniciar sus reuniones en el Gospel Tabernáculo en Pensilvania, comenzó un programa diario en la radio WKRZ en Oil City. A los pocos meses, la respuesta de la gente era tal que sumó otra estación en Pittsburgh. Repentinamente, en lugar de que las personas la acosaran, Kathryn se vio inundada de correspondencia. La estación de Oil City finalmente debió prohibirle a las personas que entraran al estudio porque no se podía trabajar. En esa época del fin de la guerra, el Espíritu Santo se movía para restaurar al cuerpo de Cristo por medio del don de la sanidad. Las grandes campañas de sanidad estaban a la orden del día. Fue en ese instante en el que Kathryn Kuhlman aún oraba principalmente para que las personas, además de recibir la sanidad, fueran salvas. También comenzó a orar e imponer sus manos por quienes necesitaban la sanidad. No tenía la más mínima idea de que esta sería el área de su ministerio que le daría fama internacional. A medida que su ministerio se desarrollaba, Kathryn comenzó a poner menos énfasis en la fe y más en la soberanía del Espíritu Santo. En sus reuniones no había tarjetas de oración, ni carpas para los inválidos, ni largas filas para personas enfermas que esperaran a que ella les impusiera las manos. Kathryn Kuhlman nunca acusó a los que no recibían la sanidad de ser débiles en la fe. Parecía que las sanidades se producían en todo el auditorio mientras la gente estaba simplemente sentada en sus asientos,
concentradas en Jesús, con la mirada puesta en el cielo. Aunque hubo miles y miles de milagros, el milagro de mayor trascendencia para Catherine era que una persona naciera de nuevo. En cierta ocasión, un niño de 5 años, paralítico de nacimiento, caminó hacia la plataforma sin ayuda de nadie. Otra vez, una mujer que había estado paralítica y confinada a una silla de ruedas durante 12 años, caminó hacia la plataforma sin que su esposo la ayudara. En Filadelfia, un hombre al que le habían colocado un marcapasos 8 meses antes, sintió un dolor intenso en su pecho cuando Catherine fue e impuso allí sus manos. Al llegar a su casa, descubrió que la cicatriz de la operación se había borrado y no estaba seguro de si el marcapasos funcionaba aún. Más tarde, cuando el médico ordenó tomarle algunas radiografías, descubrieron que el marcapasos había desaparecido y el corazón estaba totalmente sano. Era común que los tumores se disolvieran, los cánceres se esfumaran, los ciegos vieran y los sordos oyeran. Las migrañas eran sanadas instantáneamente. Aún los huecos en los dientes eran rellenados por la intervención divina. Sería imposible dar una lista de los milagros que se produjeron a través del ministerio de Kathryn Kuhlman. Ella solía llorar de gozo al ver los miles de personas que eran sanadas por el poder de Dios. Algunos incluso recuerdan que las lágrimas de Catherine caían hasta sobre sus manos. También se dice que ella lloraba al ver a las personas que se iban de sus cultos aún en las sillas de ruedas o con su enfermedad a cuesta. Nunca trató de explicar por qué algunos recibían su sanidad y otros no. Ella creía que la responsabilidad era de Dios. Le agradaba referirse a sí misma como vendedora, no gerente. Cualquier cosa que la gerencia decidiera hacer, ella estaba obligada a obedecer. Pero solía decir que esa era una de las primeras preguntas que le haría a Dios cuando llegara al cielo. El último culto de milagros de su ministerio fue realizado en el Auditorio Shrine en Los Ángeles, en California, el 16 de noviembre del año 1975. Cuando Catherine abandonaba el auditorio, una empleada de su oficina en Hollywood vio algo que nunca olvidaría. Mientras todos salían del auditorio, Catherine caminó en silencio hacia el final de la plataforma. Una vez allí, levantó la cabeza y recorrió lentamente con su mirada la planta alta de asientos, como si estudiara a cada uno durante un tiempo que pareció una eternidad. Luego, bajó la mirada a la segunda sección, siguió cada fila y cada asiento con su mirada. Finalmente estudió detalladamente cada uno de los asientos de la planta baja. Solo podemos imaginar lo que pasaba en la mente de Catherine. Los recuerdos quizás, las victorias, las sanidades, las risas, las lágrimas. ¿Sería posible que ella supiera que jamás volvería a pisar una plataforma? ¿Sería posible que en ese momento estuviera despidiéndose de su ministerio terrenal? Oral y Evelyn Roberts estuvieron entre las pocas personas a las que se les permitió visitar a Kathryn Kuhlman cuando estaba internada en el centro médico. Cuando entraron a su cuarto y se acercaron a la cama para orar por su sanidad, Oral Roberts recuerda que sucedió algo muy importante. Cuando Catherine se dio cuenta de que estábamos allí para orar por su recuperación, extendió sus manos como conformando una barrera y las levantó hacia el cielo. Evelyn Roberts miró a su esposo y dijo: «No quiere que oremos. Ella quiere irse a casa». Kathryn Kuhlman fue un tesoro muy especial. Su ministerio fue pionero en llevar a nuestra generación al conocimiento del Espíritu Santo. Ella intentó mostrarnos cómo tener comunión con Él y cómo amarlo. Catherine verdaderamente tenía la capacidad de revelarnos al Espíritu Santo como nuestro amigo. Por esto, nadie puede cerrar este capítulo mejor que ella misma. Fueron sus palabras las que dijeron:
El mundo me ha llamado tonta por haberle dado mi vida entera a alguien que nunca he visto. Sé exactamente lo que voy a decir cuando esté en su presencia. Cuando mire el maravilloso rostro de Jesús, tendré solo una cosa para decir: lo intenté. Me entregué lo mejor que pude. Mi redención será completada cuando me encuentre frente a frente a quien todo lo hizo posible. La salud de Kathryn Kuhlman declinó drásticamente en la mitad de la década de 1970. La hospitalizaron primero en Tulsa durante el verano de 1975 y después en Los Ángeles al final de ese mismo año. Murió el 20 de febrero de 1976 en Tulsa, después de una cirugía a corazón abierto. Aunque ella murió, su legado siguió viviendo a través de la Fundación Kuhlman mediante el apoyo de diferentes misioneros y obras cristianas. Incluso, hasta el año 1982, la Fundación continuó difundiendo sus programas de radio en los Estados Unidos. Y hasta el día de hoy, el ministerio de Kathryn Kuhlman sigue inspirando a muchos siervos de Dios en todos y cada uno de los rincones del mundo.